A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Como es habitual en Radar Económico, le damos la cordial bienvenida a Gonzalo Manrique, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. Qué gusto verte, Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. El índice de precio al consumidor en enero ha sido de 0,01%, ¿no? Sí. Y cerramos el 2023 con 3,02%, ¿no? ¿Este comportamiento cómo lo analizas? Bueno, ya estamos en 3,02%, que es muy cercano al rango meta del BCR, que es entre 1 y 3%. Entonces parece que de alguna manera lo peor ya ha pasado, ¿no? Cuando teníamos inflación de 12, 8%, a mediados del 2022 ha ido cayendo y estamos ya a puertas de regresar a esta normalización en el aumento de precios que hemos tenido en los últimos 20 años. Es decir, ¿eso qué conlleva? A que poco a poco se normalice, se estabilicen los precios fundamentalmente de los alimentos. Sí. Ya poco a poco se van a estabilizar los precios de los alimentos y es algo que ya venimos viendo en realidad. En el último mes, en enero, el 40%, el INEI en total hace su análisis sobre 276 productos de la canasta básica. De estos 276, 113 son alimentos y bebidas. Y estos 113 productos, el 40% ya tiene una inflación dentro del rango meta, por debajo del 3%. ¿Ya? Esto es algo que no veíamos desde mediados del 2021. ¿Ya? Entonces, el 40% de alimentos ya está dentro del rango meta. Todavía está por debajo del promedio prepandemia, que era 50%, pero ya nos estamos acercando cada vez más a ese promedio que teníamos antes. ¿Eso qué puede significar? ¿Que algunos alimentos van a seguir disminuyendo si es que se mantiene esta tendencia en cuanto a inflación? Hay que tener en cuenta que la desaceleración de la inflación no implica necesariamente la caída de los precios. ¿Ya? Lo único que nos dice es que los precios van a aumentar a un ritmo más lento, tal vez al ritmo en que siempre han aumentado normalmente en los últimos 20 años. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el precio del pollo. El precio del pollo mayorista ahorita se ubicó en, más o menos está en 6 soles 80 más o menos. Está por encima del nivel que teníamos hace un año. Hoy bordea los 10, los 11 soles en algunos casos. Exacto, pero definitivamente está menos de los picos que se alcanzó en el primer semestre de 2003 por todos estos fenómenos que ocurrieron. Ahora, en cuanto ya a división de consumo de algunos rubros, ¿no? ¿Cuáles son los que aún todavía se mantienen con mayor elevados? Definitivamente, si en todas estas cosas que te he comentado, que el precio de los alimentos ya empezó a desacelerarse, los alimentos siguen siendo el principal factor detrás de toda esta alta tasa de inflación que tenemos a nivel nacional. O sea, ellos explican más o menos la mitad del total de la inflación, ¿no? ¿Y qué alimentos están ahí? Bueno, en algún momento estuvieron la cebolla, estuvieron el limón. ¿Ya? Ahorita estos alimentos ya perdieron relevancia porque ya regresaron a sus precios más o menos normales. Ahorita por ahí los únicos precios que se mantienen con alta inflación son tal vez el maíz y el choclo, que han tenido una inflación de más de 20% en el último año. Los frijoles también han tenido una inflación de más de 20% y también algunas frutas, ¿no? Por el cambio climático, por las fuertes lluvias. Ahora, Lima tenía una inflación, se ha cerrado en enero 0.01, ¿no? Pero hay provincias que han subido por encima de esto, ¿no? Sí. Son 15 localidades, tengo entendido, ¿no? De acuerdo a la información última. ¿Y a qué obedece esto? Bueno, son las diferencias a veces en el comportamiento de los mercados en diversas regiones. Pero en general lo que estamos viendo es que todas está disminuyendo. Por ejemplo, Trujillo, La Libertad, era la región con mayor inflación, ha sido la región con mayor inflación en todo el último año, pero ya está alcanzando el resto de regiones. En diciembre tenía una inflación de más de 5% y ahora está en 4 puntos y un poquito más. Entonces ya se está acercando al resto de regiones. Y por el contrario tenemos regiones que tienen muy poca inflación, como Puno, por ejemplo, que suele tener una inflación anual de 0.1%, y Madre de Dios, que incluso está en negativo, ¿no? Ha caído sus precios en menos 2.4%. Pero eso es gran parte un efecto base, porque recordemos que en enero del año pasado los precios en estas regiones se multiplicaron en gran parte por los bloqueos de vías que hubo por los conflictos sociales. Entonces solamente está reflejando que
en enero del 2003 subieron mucho los precios y ahora con respecto a eso han caído los precios. ¿Qué efectos tiene mantener un ritmo inflacionario casi estabilizado? Bueno, el efecto de una inflación controlada para la economía es bastante importante. Principalmente es a través del bolsillo de las personas. Yeah. Tú puedes controlar mejor tus gastos, ya que sabes que de acá al futuro el precio no va a subir, no te va a sorprender, digamos, un aumento gigante en los precios. ¿Permite una recuperación en el consumo? Permite una recuperación en el consumo y se alinea mejor también con el aumento de los salarios. Los salarios pueden poco a poco alcanzar también este ritmo de aumento de precios. Entonces genera más estabilidad para los hogares y también para las empresas que pueden también, digamos, saben a qué precio van a comprar y saben también mejor a qué precio deberían vender sus productos. Ahora, con una inflación controlada y de acuerdo a lo que plantean algunos gremios sindicales, que es necesario el reajuste de la remuneración mínima vital. O sea, si tuviera que reajustar en este momento el gobierno, hay quienes dicen que no es una buena política, ¿no? Elevar la remuneración mínima vital. Pero con este ritmo inflacionario, o sea, ¿cómo podría calcularse una eventualidad de una remuneración mínima vital? El tema de la remuneración mínima vital es un tema, creo que delicado. Hay que tomar en cuenta varios factores. Para mí, el más importante es que solo beneficia a un grupo muy pequeño de trabajadores. Claro. Entonces, uno, no estás considerando a los 3/4 de trabajadores que son informales, a ellos no los vas a beneficiar. Y de los trabajadores formales, solo un porcentaje pequeño gana en el rango en el que se verían afectados por la remuneración mínima vital. Entonces, implementar toda una política para beneficiar a un grupo tan pequeño no es lo más aconsejable. Entonces, lo ideal sería trabajar en una política, digamos, que abarque la mayor cantidad de personas posible. Te lo preguntaba porque hay quienes argumentan que se debe manejar siempre al ritmo de la inflación. Entonces, si tenemos una inflación baja, en realidad, aún así, no se ajustaría a lo que ellos solicitan. Definitivamente. Pero dentro de la realidad, también como lo que dicen algunos observadores, analistas, no es lo más conveniente. No, definitivamente la inflación es un factor importante al tomar en cuenta la actualización de la remuneración mínima vital. En otros países es de los que más se toma, pero lo que nosotros también proponemos desde el IPE es que más allá de si se debe aumentar o no, lo que también se debería trabajar es en tener una remuneración mínima vital que se actualice bajo parámetros establecidos correctamente, ¿no? Definidos en una norma, como se hace por ejemplo en Chile. En Colombia existen normas que dicen, ¿sabes qué? Cada año, cada 2 años se va a actualizar la remuneración mínima vital. Y de acuerdo al ritmo inflacionario. De acuerdo al ritmo inflacionario y de acuerdo también a otros factores como la situación del empleo, la situación de la economía, etcétera. Entonces, ¿eso qué te ayuda? A que, así como una inflación controlada te ayuda a hacer más previsible tu gasto, lo mismo, una remuneración mínima vital que se actualiza bajo parámetros bien determinados, permite que las empresas también prevengan, oye, ¿sabes qué? Ya viene un aumento de sueldos, probablemente va a ser tanto, entonces yo me puedo adaptar mucho mejor a estos cambios y no son abruptos y no son sorpresivos, que es lo que más daño puede hacer a la economía. Ahora, Gonzalo, la proyección del BCR para la inflación de este año era 3%, ¿no? Sí. Así como vamos, quizás podemos tener un rango menor. Sí, definitivamente para fines de año vamos a tener un rango menor del 3%. Nosotros desde el IPE creemos que vamos a regresar al rango meta hacia marzo o abril. Probablemente en febrero y marzo se incremente un poco la inflación por el fenómeno del niño. El inicio del año escolar, todo eso. El inicio del año escolar, el fenómeno del niño que también suele incrementar algunos precios. Y también a nivel mundial hay algunos riesgos al alza, ¿no? Por ejemplo, estas sequías en el canal de Panamá, que ayuden a incrementar la inflación a través de los precios de los productos que nosotros importamos. Lo mismo también los conflictos, digamos, que hay en el canal de Suez, puede afectar un poco el comercio internacional y subir los precios de granos, por ejemplo el maíz, del trigo y también de algunos combustibles. ¿Qué podría afectar la inflación en el corto plazo? Interesante lo que nos estás comentando, ¿no? Sobre todo que este cumplimiento, por esta proyección, ¿no? Ahora, el otro tema, ¿vamos en el rumbo correcto de acuerdo para la reactivación económica? El gobierno acaba ya de dar a conocer el aumento del impuesto selectivo al consumo. ¿Es una buena medida? A ver, son dos preguntas, ¿no? Con respecto a la reactivación económica, nosotros creemos que
eso parte en gran parte por generar confianza a los inversionistas. Yeah. Necesitamos que los inversionistas, digamos, vuelvan a traer dinero al Perú para que genere empleo y a partir de eso se genere una reactivación, no de corto plazo, sino sostenida de largo plazo, que nos permita crecer al ritmo que teníamos antes de la pandemia. Aún hay mucho que trabajar con ese aspecto, todavía, digamos, la confianza todavía se mantiene negativo y ha estado así por varios años ya. Con respecto al tema del ISC, digamos, sí, en un principio había que hacer una actualización por el tema de la inflación, pero ese es un momento bien técnico en realidad, ¿no? Hay parámetros que se utilizan para determinar cuál es el ISC que se tiene que cobrar, en este caso, a las bebidas, y por lo tanto yo creo que es más un debate técnico más que un debate político, ¿no? ¿Y esto cómo afectaría, por ejemplo, al pequeño empresario, al bodeguero de manera puntual o al consumidor? ¿Afecta en algo? Definitivamente puede afectarlo. Hay que tener en cuenta que el rol del ISC es justamente castigar este tipo de productos que podrían tener externalidades negativas, ¿no? O sea, por ejemplo, como el consumo del azúcar, como el consumo de algunas bebidas alcohólicas. Entonces, si bien puede tener un efecto económico, hay que tener en cuenta que está asociado al tema teoría de salud está asociado al tema de salud pública, y si está basado en parámetros correctos, entonces en teoría debería beneficiar en el mediano o largo plazo. Y para que nos grafiques, ¿en otros países el selectivo es mucho más alto que acá? No tengo ese dato exacto. Digamos, para determinar el ISC lo que se hace es calcular, de alguna manera, es compensar un poco. Por ejemplo, hay ISC a los cigarrillos, ¿no? Sabes que si muchas personas fuman, va a haber un problema de salud pública, porque va a haber más personas que van a demandar servicios de salud, va a haber contaminación al medio ambiente. Entonces, lo que se hace es, el daño potencial de este consumo es tanto, entonces por lo tanto yo debería cobrar tanto de impuestos adicionales para tratar de reducirlo y lograr un equilibrio de mercado. Entonces, si estos parámetros se realizan adecuadamente, debería contribuir a... O sea, en condiciones normales no debería preocupar. No debería Lo preocupar. que pasa es que en el Perú, y lo escuchaba ayer con atención a los bodegueros, ellos ya pagan un sobrecosto por las presiones de la criminalidad organizada, las amenazas y todo eso. Y ellos dicen, eso nos tiene, en estos momentos, en una situación bastante complicada, ¿no? Y aparte, el impuesto selectivo al consumo. Entonces, pero tú dices que es un tema eminentemente técnico, ¿no? Pero Sí. en situaciones normales no debería preocupar. En situaciones normales debería preocupar exactamente, pero digamos, con el tema de inseguridad que afecta bastante a los bodegueros, habría que tal vez ver si es el momento adecuado. Lo mismo que con la remuneración mínima vital. Todo hay que ver si es el momento adecuado de evaluar subirlos o no. O sea, con el tema que comenzamos, la inflación, entonces vamos por buen camino en el 2024. Vamos por buen camino, ya estamos normalizando el aumento de precios. Siempre recordar esta diferencia de que menor inflación no significa que los precios van a caer o van a regresar al nivel que teníamos antes de la pandemia, solamente que ya van a subir menos. Y con respecto a estos temas que estamos conversando del ISC, de la remuneración mínima vital, muchos casos se calculan de manera bien técnica. Hay que evaluar igual si es que estamos en el momento adecuado o no para hacer dichos aumentos. Si es conveniente o no para el país, ¿no? Porque puede ser que solamente una pequeña porción de la población perciba eso, pero el resto, por el contrario, eso puede originar un pase mayor a la informalidad, ¿no? Exacto, sí. Definitivamente uno de los factores, digamos, si suben el salario mínimo, probablemente pueda generar incentivos para algunas empresas para empezar a contratar solo de manera informal, sobre todo en este contexto que todavía no se reactiva la economía. Muy bien, mi estimado Gonzalo Manrique, como siempre es un gusto haber conversado contigo a través de Radar Económico, frecuencia que llega gracias al Instituto Peruano de Economía. Muy amable, Gonzalo. Muchas gracias. De esta manera ponemos punto final a la presente secuencia Radar Económico gracias al IPE. Hemos presentado Radar Económico gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.